Primera de Pedro, capítulo de número 3 y el versículo de número 8. Gloria al Señor en esta mañana gloriosa que Dios nos da. Es una bendición, hermanos, porque como suelo decir, grandes cosas hizo Dios con nosotros, estamos alegres. Dice así la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Amén. Cuando leo esta palabra entiendo lo que el gran apóstol Pedro quería decir a su iglesia, a los hermanos. Precisamente esta carta fue escrita a los hermanos que estaban en Roma, eran judíos y eran gentiles que habían conocido a Dios. Pedro, cuando escribe esta carta, él se inspira primeramente diciendo a ellos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la verdad que él comienza a redactar muchas cosas de la vida cristiana. Muchos de nosotros por ahí a veces es importante entender el tiempo y saber lo que Dios hizo con nosotros y cuánto vale la pena estar dependiendo de Dios siempre, porque Dios tiene propósito con nosotros. Amén. Él mismo en su carta, allí en el capítulo 1, él dice que los mismos profetas que habían profetizado indagaron del tiempo que ahora nos llegaba a nosotros. Él mismo dice en su carta, está diciendo: mire, pero ellos murieron con esa esperanza y sabiendo de que esto venía para nosotros. Amén. Y esto es la confianza que nosotros tenemos. Él aconseja, y en el capítulo 2, él está preocupado allí con los hermanos cuando él dice así, desde el primer versículo. Si los hermanos me ponen así, leo juntamente con ustedes, gracias a gracias. Amén. Me gustan esas iglesias que tienen eso, todavía nosotros no lo tenemos. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y todas las distracciones. Verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Había una preocupación en el apóstol de diferentes maneras. Y si miramos el capítulo 3, encontramos él enseñando a los matrimonios, a las parejas, al hombre y a la mujer, y poniendo algunas condiciones que, bueno, no le voy a hablar del capítulo 3, no se preocupen de los primeros versículos. Pero ahora, cuando llega, el apóstol aconseja de tal manera y tantas cosas. Y en el capítulo 5 él dice: yo anciano también con ustedes os ruego. Y hay un montón, aleluya, hago una introducción de lo que el apóstol quería para su iglesia. Amén. Pero en este versículo 8 hay algo que me llama la atención, porque el apóstol hace un resumen y comienza diciendo: en fin, o finalmente. Y yo quiero leer en una versión que es la versión lenguaje actual. Yo le puse este título de esta palabra, este mensaje: la comunión cristiana. Amén. Y creo que en esta mañana, en este culto, Dios nos va a hacer ver algunas cosas que capaz la conocemos, pero Dios siempre tiene cabida para su palabra. Amén. Dice en la versión lenguaje actual, dice así: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Me gusta esta versión, este versículo, cómo aclara más lo que el apóstol estaba diciendo. El apóstol Pedro hacía un resumen de todas las cosas que él decía. Él estaba diciendo: en fin, de
todo lo que yo les dije, lo escribí a ustedes. Yo ahora quiero resaltar esta palabra con ustedes, que en fin el resumen de eso era que el apóstol quería que vivan en armonía. Aleluya, amén. Amén, iglesia. De este versículo vamos a sacar algunos puntos. Yo me anoté aquí unos 5 puntos importantes de este versículo, del resumen del apóstol, que lo que él deseaba de su iglesia, que es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, de tantas cosas que nos golpean. Y por ahí, aleluya, cuando pasan algunas cosas creemos que Dios no está en el asunto y que Dios no está en esto, que Dios no está en lo otro, porque vivimos en un mundo tan agitado, un mundo, aleluya, que todos los días nos está diciendo lo negativo. Pero la iglesia de Cristo debe pensar positivamente y saber que nuestra meta es llegar a Sion. Amén. Amén, iglesia. Fíjese el primer punto que el apóstol Pedro comienza diciendo, por supuesto en esta versión lo dice: en fin, todos ustedes deben de vivir. Vivir. Vivir no es lo mismo que convivir, ¿o es lo mismo? Yo vivo, pero no convivo con ustedes aquí en Oberá, ¿no? Así convivir precisamente es una pareja, un matrimonio, una familia, convive en un lugar. Y el apóstol ahora, fíjese, él no está diciendo, en fin, todos ustedes convivan, sino le está diciendo vivan. Amén. Y cuando dice vivir, quiere decir que podemos estar a distancia en otras ciudades o en otros lugares, pero cuando vivimos, aleluya, nosotros tenemos los sentidos y sabemos que allá lejos está el mismo. El apóstol estaba diciendo: miren que va a haber hermanos por todas partes del mundo, pero ustedes deben vivir, dice su palabra, en armonía. Aleluya, amén. Él quería que la vivencia de nosotros los cristianos, por más que estemos lejos, siempre tengamos armonía y comunión unos con los otros. Amén. Porque a veces pensamos, bueno, yo estoy acá, estoy lejos, no comparto con ellos, así que no. El apóstol lo primero que hacía: vivan pues ustedes, aleluya. Y cuando vivimos, aleluya, tenemos comunión, aunque estamos lejos, hay una comunión espiritual, amén. Entonces hay una diferencia en convivir y vivir. Gloria al Señor. Y él comienza diciendo, aleluya, ustedes vivan. Y vivir en armonía es algo maravilloso, porque podemos estar lejos, pero cuando nos encontramos podemos sentir la misma presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a la Biblia, Lucas capítulo 1, versículo de número 39 hasta el 42 quiero leer. Aquí hay un acontecimiento que me llamó la atención cuando estaba leyendo esta palabra. Y dice así: en aquellos días, el doctor Lucas escribía, me encanta el evangelio de Lucas, dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, verso 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Había una separación entre María y Elizabeth. Vivían, ¿sí? No convivían, pero vivían. Pero tenían la gracia de Dios. Amén. ¿Sí? Ahora me está entendiendo lo que quiero decirlo. Entonces, cuando ahora María va a visitar a Elizabeth, dice que allí hubo un regocijo del Espíritu Santo de Dios.
Quiere decir que nosotros podemos estar aislados, pero cuando nos encontramos y le damos la paz y le saludamos a nuestro hermano, el Espíritu Santo puede usar nuestra vida y podemos ser llenos del Espíritu Santo como lo fue Elizabeth. Amén. Amén, iglesia. Qué lindo entonces cuando estamos a la distancia. Y yo suelo decir siempre, anoche no dije porque estaba Jorge Ratowski, que un borracho no tiene más alegría que ver otro borracho. ¿Sí o no? Es así. Pero los hijos de Dios tenemos alegría cuando vemos a otro hijo de Dios. Amén. Y nuestro espíritu se tiene que alegrar. Pedro le interesaba que los hermanos que estaban en Roma o en otras ciudades, cuando se pudieran ver, pudieran animarse los unos a los otros y decir: nosotros sentimos lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Qué hermoso entonces. Y cuando esto sucedió, dice que el Espíritu Santo se movió. Y el Espíritu Santo nos alegra porque nosotros tenemos una sola convicción: es de que llegar al cielo, a la presencia de Dios. Vivan en armonía. Y la palabra armonía para mí es una combinación especialmente de un sonido musical, ¿no? Por así decirle. Si nosotros vivimos en armonía, y los músicos principalmente que tocan, si imagínense si agarramos una guitarra que tiene 6 cuerdas, le aflojamos, por así decir, la cuarta y hacemos sol, va a sonar erróneamente, ¿no? Hay 6, pero una que le aflojemos ya distorsiona todo. Y la palabra armonía, entonces, cuando está armoniosamente una combinación especial de un instrumento, nos da gusto escuchar. Amén. Y Pedro quería decir: miren, ustedes también, yo quiero sentir lo mismo. Que cuando hagan sol entre ustedes los cristianos, el sonido sea armonioso. Amén. En otras palabras, estaba diciendo: yo no quiero escuchar algo diferente o alguna cosa de que haga la diferencia a las 5 cuerdas que quedaban en la guitarra. Le tomé un ejemplo de la guitarra, pero hay otros instrumentos más importantes también. Pero tomemos como eso. Cuando estamos allí, entonces todos nos armoniamos y hacemos que si alguien tiene que tocar, suena de la misma manera y nuestros oídos nos dan gusto escuchar. Amén. ¿Cuántas personas a veces cuando hablamos nos gusta escuchar y a otros preferimos no escuchar? Y lindo es cuando vamos, visitamos a alguien o compartimos con alguien, que nuestra melodía sea armoniosa, que nuestras palabras sean armoniosas, que nuestro conjunto podamos decir: qué lindo culto, qué bendición, qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahora viene esa campaña que veo que están anunciando, estamos orando, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. En este caso me imagino que está Ariel al frente. Oremos por Ariel, y yo voy a apoyar, yo de esta manera. Esto es lo que Dios siempre ha querido de su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Y si miramos, hermanos, cuando hay armonía, hay paz. Amén. Hay tranquilidad, que es el contexto del conflicto. Cuando hay armonía, hay paz, hay tranquilidad. Y sinceramente es el contexto de algún conflicto. Porque cuando hay alguien que está así enojado, está allí preocupado por algunas cosas, en desacuerdo, pero cuando usted le transmite paz, está dándole el golpe mortal. Aleluya, gloria al Señor, al conflicto, porque usted tiene paz en su corazón. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo es Dios con nosotros. Y cuando, aleluya, es el contexto del gobierno, no hay ninguna discordia. En un sentido nos amplía a nosotros en nuestro equilibrio
emocional se pone a la voluntad de Dios cuando nosotros leemos su palabra y entendemos de que Dios desea de que nosotros tengamos una buena relación de convivencia con los demás. Amén. Muchas veces somos egoístas de nosotros mismos, nos interesamos a nosotros, pero cuando tenemos, aleluya, esa armonía que Pedro estaba diciendo en su carta, en fin, en el resumen, lo que Pedro quería era que el pueblo viva en armonía. Amén. Amén, iglesia. Continúa diciendo, ustedes vivan, aleluya, deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Si yo le pregunto en esta mañana, aleluya, si tuviéramos aquí en lugar de aquella pantalla o esta o la que está aquí, algunas rayos ultravioleta que leyeran nuestros pensamientos y publicar acá, ¿qué iba a pasar? ¿Sí? Somos un grupo grande. Cada uno estamos pensando diferente. Y me imagino que si saliera algo aquí, yo me iba a levantar de al lado del pastor Jorge, o alguno de ustedes se iba a levantar del que está a su lado, porque iba a descubrir lo que estaba pensando. ¿Sí o no? Porque es así. Somos humanos y tenemos falencia. Y tenemos errores, y muchas veces nuestro pensamiento nos lleva mucho más de lo que Dios quiere de nosotros. Amén, iglesia. Y por eso el apóstol dice, ámense. El amor. Vamos a leer 1 Pedro 1:22 y vamos a leer unos cuantos versículos en esta mañana. Estamos hablando de los puntos. Este sería el segundo punto. El primero era vivir. Ahora tenemos el segundo punto del amor. El amor es algo que la iglesia de Cristo debe tener las 24 horas. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, aleluya, entrañablemente de corazón puro. Amén. Por eso le dije, si alguien leyera nuestra mente, ¿qué estaría pensando el pastor Samuel? ¿Qué estaría pensando el pastor Jorge? ¿Qué estaría pensando la hermana María? ¿Qué estaría pensando la hermana Juana? Pero aquí el Señor nos hace entender, habiendo purificado nuestra alma, aleluya, a la obediencia a la verdad. Y cuando hay obediencia a la verdad, nuestro corazón, nuestra mente, aleluya, es el Espíritu Santo el que nos domina, aleluya, amén. Amén, iglesia. Aleluya. Primera Juan capítulo 1 y verso 14. Primera Juan capítulo 3, verso 14. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Dice así, verso 14, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sabemos o no? Uno dijo amén. ¿Sabemos o no? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Porque Dios es amor y Él es vida. Eso es lo que dice la palabra. Dios es amor y Él es vida. Amén. Entonces por eso esa palabra dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15 dice así: todo aquel que aborrece a su hermano, oh, qué tremendo, porque el pastor no predica otra cosa, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. También, y acá viene lo bravo de este versículo, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El vivir de nuevo por nuestros hermanos. Amén. Esto es difícil.
Gloria al Señor. Nosotros somos tan egoístas y en este mundo que vivimos pensamos para nosotros. Que yo esté bien y lo demás a mí qué. Pero la palabra de dice, en esto tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí no hay ninguno mejor, ninguno peor. Aquí estamos los enfermos, aquí estamos los necesitados. Y si estamos aquí es porque Dios ha marcado un propósito en tu vida. Aleluya. Yo veía cuando el pastor pedía la bendición por este nene, este papá. No hay ninguno mejor. Todos somos iguales. Aleluya. El Señor nos hizo a su imagen para su gloria. Por eso cuando nosotros nos amamos, la gloria de Dios viene. ¿Por qué sucedió esto con Elizabeth y María? Porque se querían y la presencia del Espíritu Santo revolucionó y hubo, aleluya, llenura del Espíritu de Dios. Cuando el cristiano nos amamos, nos mezquinamos, hay llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Y usted va a orar y está confiado en la oración porque sabe que tu oración no será impedida. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en esta mañana y sé que Dios va a hablar en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 4. A mí me gusta, vamos a ir leyendo. Gloria a Dios hasta el 9. Gracias a esos muchachos valientes que tienen y que preparan. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué versículo tremendo. Cuando leo ese versículo digo, Señor, a veces me pasa a mí, le estoy hablando personalmente. Ese hermano me hizo algo, voy a tratar de tomar distancia. Y mirá, le voy a marcar. A mí me pasa. A ustedes no, pero a mí sí. Le voy a marcar. ¿No pasó alguna vez por la mente de ustedes? Le voy a marcar a ese. A ese le tengo subrayado, así como yo subrayo mi Biblia. Y la palabra, vamos a la oración. Y dice más: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Nos amamos, nos mezquinamos. Aleluya. Cuando por allá hay algunas cosas. No, hermano, no es así. Él es un hijo de Dios. Dios pagó el precio por él. Aleluya. Aleluya. Y Dios tiene marcado un plan con la vida de ese varón. Tenemos que orar. Esto es el comienzo. Dios quiere hacer algo grande con la vida de él. Aleluya. Amén. Pero nosotros humanamente muchas veces ponemos obstáculos, barreras, y queremos tomar el discipulado de aleluya, de Tobías, de Sanbalat, y muchas veces ese discipulado aleluya, quiere posicionarse en nuestra vida, pero Dios nos llamó para que seamos Josué, hombres de Dios, aleluya, en levantar los brazos y ayudar a hacer la obra de Dios. Y no estoy hablando solo para el ministerio, hablo en la iglesia en general. Cada uno tiene que preguntarse a Dios y decir: Señor, ¿en qué puedo desempeñar algo para que yo sea útil a la obra del Evangelio de Cristo? Aleluya. Escuchaba en esta mañana que los maestros están incentivando para hablar de la misión. Vengo preocupado hace muchos años la escasez de hombres que están dispuestos a pagar el precio por la obra de Dios. Hoy, perdónenme lo que le voy a decir, tenemos mucha preparación intelectual, muchas capacidades intelectuales, pero no queremos pagar el precio, y el precio no es fácil. Aleluya. Ustedes me ven predicando. Hace 3 años y medio comenzamos en Campo Grande un culto debajo de unos arbustos. Hay un desafío. Hay que ir a la presencia de Dios.
Hay que ir a llorar, hay que tener tiempo, hay que ocupar nuestro tiempo y decir y esperar en Dios. Y Dios se encarga que si tú le pides a Él, Él te va a ayudar. Aleluya. Escasez, escasez, miramos y no hay, miramos y no hay, pero que Dios nos ayude, aleluya, que volvamos a los tiempos donde sentíamos el llamado de Dios y vayamos a lugares oscuros y digamos: Señor, el tiempo está corto, yo quiero hacer algo para tu obra, aleluya. Alábele a Dios si puede en esta mañana, amén. Dios está aquí en esta mañana. Aleluya, Dios es bueno, aleluya. Y Él es maravilloso, aleluya. Y con cada uno de nosotros nos ha marcado Dios propósito. No sé cuándo usted ora, si usted se pregunta: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Te animas a decir como Saulo, cuando tuvo el encuentro verdadero con Dios, cuando él escuchó la voz de Dios, él escuchó y dijo, humillado ante Dios: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Qué lindo es cuando disponemos nuestro corazón. Hoy en este siglo XXI vivimos en un mundo lleno que no nos falta nada. Personas que se viven quejando. Si ustedes recordaran, los que peinan canas como yo, bueno, yo no tengo más. Lo que eran los años pasados. Hoy tenemos todo tenemos. Y muchas veces nuestro corazón no está abierto para el Señor, aleluya. Alabado sea Dios en esta mañana, tremendo. Pero Dios está aquí en esta mañana hablando a nuestro corazón. Amén, iglesia. Leemos un versículo más, Primera de Juan 4:21. Gloria a Dios, estamos hablando del amor de Dios. Dice así: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Permiso. Mandamiento de Dios: el que ama a Dios. Yo te doy un mandamiento: ame también a tu hermano. Muchos dicen: yo soy de la verdad, yo soy de los antiguos, yo tengo esto, yo conocí a Dios diferente, pero hoy, ¿qué dice la Biblia? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios nos llamó a nosotros para juzgar. Él no nos llamó el juicio. Nosotros vamos a tener el privilegio, si somos salvos, cuando venga Jesús en gloria para sentarse en Jerusalén, sí vamos a poder juzgar. Pero antes Dios no nos llamó para juzgar. Somos hermanos en Cristo Jesús, aleluya, amén. Y esto es la obra que Dios quiere. Pero yo no sé si eso es de Dios. No sé si ese varón va a poder desempeñar algo. ¿Será que ese va a hacer algo para Dios? ¿Será que tal cosa? ¿Será que va a andar? No, si la iglesia ora y usted está en comunión, Dios pelea y pone las cosas en el lugar, porque la obra es de Dios, aleluya. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Tercer punto. Leo de nuevo mi Biblia, dice: pónganse de acuerdo. El apóstol Pedro hacía un resumen de todo lo que él habló a su carta a los hermanos, y ahora dice: pónganse de acuerdo. Amén. Y esto no es fácil. Es más fácil el novio y la novia ponerse de acuerdo de que un grupo, ¿sí? Dice así: pónganse de acuerdo. Un acuerdo para mí es un entendimiento mutuo de 2 o 3 personas o más personas, amén. ¿Sí o no? Es un acuerdo, formamos un acuerdo. Pónganse de acuerdo, el apóstol estaba diciendo. Y la Biblia nos muestra un ejemplo, amén. Encontramos en la Biblia, aleluya, a David y a Jonatán. Hacen un acuerdo. Primera de Samuel, capítulo de número 18, versículo 1. A ver qué dice la Biblia. Primera de Samuel, capítulo, ahí dice: y aconteció
que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Amén. David, aleluya, estaba hablando con Saúl y Jonatán escuchó la conversación, el trato, y dice que ahí volvemos, María y Elizabeth, ¿estaba el Espíritu Santo o no? Porque el Espíritu Santo estuvo desde el principio y va hasta el fin. Amén. Estaba el Espíritu Santo ahí. Y dice que cuando Jonatán escucha, dice que lo amó a Jonatán como a él mismo. Y hacen un pacto, un acuerdo. Capítulo 19, hermano, gloria a Dios, verso 1 y 4. Gloria al Señor. Dice así: habló Saúl a Jonatán. Fíjese el pacto que hizo David y Jonatán. Y ahora fíjese lo que va a suceder. Habló Saúl a Jonatán, a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Saúl le llama a Jonatán, a los generales, a todos los que le rodeaban, y le dicen: miren, señores, ustedes tienen que dar muerte a David. David tiene que morir porque de otra manera no. Eso era lo que, aleluya, Saúl quería. Pero fíjese, cuando la Biblia dice un pero, me llama la atención. Dice: pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Verso 2. Gloria a Dios. Y dio aviso a David. Fíjese el pacto que él hizo. Ahora su papá le dice: ¿y quién podía obedecer, a su papá o a la voz del Espíritu Santo? Podía obedecer. Saúl era el rey, era el padre de Jonatán. Ahora Jonatán tenía la opción, como yo y usted tenemos la opción de elegir lo que queramos, pero el Espíritu Santo nos lleva a elegir lo mejor. Amén. Así que por ahí cuando alguno viene y dice: mira, yo soy más antiguo, eso es lo que está pasando acá, eso no es de Dios, lo que quieren hacer no es de Dios. Usted tenga la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fíjese lo que sucedió. Y Saúl, y dice, dio aviso a David diciendo: Saúl, mi papá, procura matarte. No sé dónde lo encontró David, en algún lado. Y dice así: por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Verso 3. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde mi papá va a estar. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. 4. Y Jonatán habló. Fíjese, ahora viene. Jonatán habló bien de David a papá Saúl y le dijo: no peque, papá, contra tu siervo David. Tu siervo te defendió porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Jonatán se acordaba del pacto que él hizo, el acuerdo con David, y ahora él no podía retroceder. Si yo pacté y Dios estaba en eso, y cuando Dios está, no podemos cambiar, no podemos retroceder, no podemos ser indiferentes a los planes de Dios. Si Dios estableció algo, Él lo va a hacer. A veces cuesta, a veces cuesta. Lo que Dios puso en mi corazón en esta mañana, a veces cuesta. David estaba para hacer, porque Dios ya había predestinado que David sería rey de Israel, pero Saúl lo quería matar. Quería. Y Jonatán dijo: no, pero yo hice un pacto. Yo veo que la gloria de Dios está en la vida de David. Yo siento que Dios está con David. Mirá, si no fuera David en aquella batalla, el filisteo nos hubieran matado y nosotros éramos esclavos. Yo sigo firme. Y capaz había convulsión en el reinado, capaz había movimiento extraño, capaz había muchas mentes diferentes, pero Jonatán seguía firme con el pacto que había hecho con David. Había un acuerdo. Y le dice: no, papá, no lo hagas. Pero el rey estaba decidido a matarlo. Aleluya, amén. Pero el acuerdo, ¿triunfó o no? ¿Triunfó o no?
Amén. Que Dios nos bendiga, aleluya, en esta mañana. Gloria al Señor. Dios quiere acuerdo muchas veces de nosotros, con nuestros hermanos, con la iglesia, aleluya, para que Él pelee por nosotros. Y cuando hay un acuerdo, hemos hablado de dos, pero encontramos en la Biblia un sinfín de acuerdos también. Y me viene a la memoria el pasaje de Jonás, capítulo 2 de Jonás, que no voy a leer. Cuando el profeta, aleluya, Jonás tenía que ir a la ciudad de Nínive y profetizar que esa ciudad sería destruida. Comenzó a profetizar, esa ciudad estaba mal, había pecado a Dios. Pero dice la Biblia que cuando llegó al oído del rey la palabra del profeta Jonás, dice que el rey se levantó de su sillón, se vistió de cilicio y se puso sobre la ceniza y convocó, hizo un acuerdo con el pueblo de la ciudad de Nínive y dijo: si nosotros nos humillamos, capaz Jehová Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Oh, cuando hay un acuerdo, aleluya, esta semana vamos a orar. Están ustedes orando por este evento. Esta semana vamos a orar por esto. Hay un acuerdo. Yo voy. Yo salgo del trabajo. La oración es a las 20 horas. Yo salgo 20:10, 20:15. Pero yo quiero llegar, yo quiero estar allí, aleluya. Yo quiero ser uno de los de acuerdo. Yo quiero ser uno de los que voy a pregonar y pedir la misericordia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Siento la presencia de Dios en esta mañana. Qué maravilloso es Dios. Aleluya. Aleluya. Tenemos otro ejemplo de la Biblia. Joab y Abisaí en el libro de 2 de Samuel. Aleluya. Cuando Joab se reúne con Abisaí, le dice: si aquellos pudieran más de que yo, ¿tú me vas a ayudar, Joab? Sí, yo estoy. Y si los enemigos pudieran más que vos, Joab, yo te voy a ayudar. Aleluya. Qué cosa maravillosa. Y los dos eran generales, pero estaban dispuestos a unir sus fuerzas para vencer al enemigo. Cuando estamos unidos y nos unimos, seremos vencedores. Aleluya. Amén, iglesia. Gloria a Dios, se va la hora, ya estoy terminando. Cuarto punto que me anoté aquí. Dice: para que sea bueno. Qué lindo es ser bueno, ¿sí o no? Tengo algo allí en mi oficina de trabajo, algo que me quedó muy claro en una oportunidad y lo mandé a imprimir, hice un cuadro y dice así: qué bueno es ser importante, pero más importante es ser bueno. Es un juego de palabras. Qué bueno es ser importante, pero más importante es ser bueno. El apóstol Pedro le está diciendo: sean buenos, sean buenos. No está diciendo sean importantes buenos, sino sean buenos. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo la palabra bueno es ser amable, tener empatía por los demás. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos venimos a la iglesia y no vemos la hora que termine la reunión? Porque si es posible me voy porque tengo. Qué lindo es cuando podemos saludarnos y decir: Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, estoy orando por vos. En este caso el hermano Eugenio, la hermana, los hermanos allí de Candelaria, estamos orando, nos vamos a orar. Aleluya. Esto es sentir empatía por la circunstancia de lo que ellos están viviendo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por eso, y cuando hacemos esto, tenemos misericordia. Santiago capítulo 2, verso 13. Voy a ir apurando porque se va el horario, ¿sí? Quiero leer. Dice así, Santiago 2, 13. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Santiago 2, 13. Dice así: porque juicio sin misericordia, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén.
Leo en la versión lenguaje actual, dice así: porque Dios, no, escuche bien, esto me encantó cuando leí esto. Porque Dios no tendrá compasión de quien no se compadecieron de otros. Qué terrible, ¿no? Porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Aleluya. Qué maravilloso es tener compasión, empatía. Y entonces va a venir la mano de Dios y nos va a ayudar a nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Aleluya, qué maravilloso es eso. Entonces cuando nosotros somos buenos, sentimos esa empatía y decimos: yo estoy ahí, yo tengo, aleluya, Dios puso misericordia en mi corazón. Amén. Por último, punto número 5. Ahí viene lo más importante, la humildad. Y la humildad para ser cristianos, hijos de Dios, porque creyentes muchos son. ¿Sí? Hasta el ateo, dijo Jorge Ratowski anoche, que dice: gracias a Dios yo no creo en Dios. Hasta él es creyente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, pero ser cristiano necesitamos la humildad de Dios. Amén. Y la humildad no es lo que nosotros aparentamos afuera. No, unos podemos tener más calidad y gusto en la indumentaria que otros. ¿Digo bien o me expreso mal? Y a algunos les gustan gastar un poquito más en tienda Oscar, en no sé qué acá, que son ciudades grandes, ¿no? Otros en otras más. Pero bueno, eso no quiere decir que es la humildad. La humildad tiene que estar aquí adentro. Dice la palabra de Dios en Isaías: mi mano hizo todas las cosas. El cielo, la tierra fueron hechas por mí. Si hay algo que Dios podía decir, me glorío en eso. Pero dice la Biblia: pero miraré. Verso 2 del capítulo 66. Aquel que es pobre de espíritu, humilde y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Qué tremendo. ¿Por qué el pastor Jorge invitó al pastor Samuel? Dios está aquí en esta mañana. Qué lindo es nosotros reconocer, y cuando tenemos humildad, en primer lugar nosotros reconocemos nuestras limitaciones. Qué difícil, ¿no? Cuando tenemos humildad, yo reconozco que hay otro mejor que yo. Hay otro que tiene más capacidad que yo. No le voy a decir: no, vos no tenés capacidad, vos no servís. No, cuando hay humildad, hay reconocimiento a nuestras limitaciones. ¿Tenemos o no tenemos limitaciones? Todos los seres humanos. Ahora es difícil aceptar las limitaciones que tenemos, porque nosotros creemos que somos más, pero aleluya, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, nuestro estado. Y cuando estas debilidades, aleluya, nosotros reconocemos nuestros errores, estamos dispuestos a aprender de los demás. Aleluya. Y no somos arrogantes, porque yo hoy estoy aprendiendo con ustedes. Cuando yo leía esta palabra, me escribí algunas cosas. Todavía, gloria al Señor. Y sentía la presencia de Dios y digo: Señor, tú me estás hablando a mí. Yo entiendo que yo quiero ser esa persona humilde ante tu presencia. Aleluya, que pueda reconocer mis limitaciones y pueda entender y ver en los demás tu gloria, Señor. Y seguramente que si yo veo la gloria en los demás, Dios me va a llenar a mí de su presencia, como lo llenó a Elizabeth. Amén. Amén, iglesia. Efesios, y ya vamos a ir terminando, capítulo 4. Gloria a Dios, verso 1 al 3. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Gloria al Señor, aleluya. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Verso 2.
con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo que Dios requiere. Yo, Pablo, el apóstol, estaba diciendo, yo preso en el Señor. Nosotros somos esclavos de Dios. Amén, iglesia. Alguno una vez me dice, no, si es para servir a Dios y ser esclavo de Dios, yo no soy. No, somos esclavos, somos siervos de Él. Y el siervo era esclavo. Y ser esclavo es estar dependiendo de Él, aleluya. ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Hay amor en tu corazón? ¿Tienes deseo de ser una buena persona? ¿Tienes deseo de estar de acuerdo con las cosas? Aleluya, amén. Amén. Trabajé muchos años y un día alguien me dijo en una reunión, no vino. Y a la mitad de la reunión que hacíamos, él me llama y me dice, no sé lo que ustedes están tratando, pero yo no estoy de acuerdo. Yo me acuerdo como hoy. Y yo no sé si alguno del grupo le mandó un mensaje, porque el Espíritu Santo no era. Porque veo que hay ahora eso, así que vos podés estar en una reunión, si hasta la secretaria del presidente lo grabaron, y que es prohibido grabar, ¿no es cierto?, en la intimidad. Imagínense, pero yo no estoy de acuerdo. Y yo decía, Señor, ayuda a este hermano a entender los planes de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros vivir lo que la palabra de Dios nos da. A ver. Finalmente, el resumen es, finalmente vivan en armonía, en amor, en acuerdo, en ser bueno y ser humildes. Amén. Si estas cosas están en nosotros, la iglesia del Señor va a triunfar. Esté quien esté, predique quien predique, cante quien cante. No hay competencia de cantores. El coro acá es una belleza. Como le escucho a ustedes, nos regocijamos. Y los músicos lo mismo. Pero no hay esa competencia. No tiene que haber. No tiene que haber competencia en el ministerio. No tiene que haber competencia en los departamentos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Y lo que hacemos para la gloria de Dios, Él debe ser ensalzado. Aleluya, amén. Aleluya en esta mañana. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Y que esta palabra sencilla que Dios puso en mi corazón quede en vuestros corazones. Cuando el enemigo o alguno aparezca, algún Samuel diciendo, mira, el pastor Jorge no sirve, dígale, te reprendo en el nombre de Jesús. Mira, Samuel, te falta convertir, te falta entender lo que Dios quiere para tu vida.